En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Buenos días, señores auditores. Estamos dando comienzo al programa Revelando de todos los días martes en Radio Portales, la 89.5 FM del dial, 840 AM. Un programa que cuenta con el auspicio de la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR. El programa los días martes está liderado por el Grupo Libertario, Pilar Soberano, que hoy día lamentablemente no puede asistir al programa, por Eugenio Guerrero, periodista chileno-venezolano, y quien les habla, Patricio Schiavetti, abogado. Este es el último martes del mes de mayo, el mes del mar, el mes de las glorias navales, así que, como corresponde, vamos a terminar el programa agradeciendo a los radiocontroladores de Portales, Luis Salinas, Claudio Alvarado y Mario Salazar, y al radiocontrolador de Asofar, Enzo Alvarado. Eh, Estimado Eugenio, yo quería compartir contigo un poco un análisis político, social, económico de la situación que está viviendo el país. Yo creo que el año pasado, en el plebiscito de salida, los ciudadanos demostraron inteligencia, sabiduría y amor por Chile al dar un contundente eh, paso, ¿no es verdad?, en el sentido de negar, ¿verdad?, la aprobación de esta constitución que querían eh, salir al aire tanto el Frente Amplio como el Partido Comunista, con un proyecto refundacional en que se establecía la plurinacionalidad, ponía término, entre otras cosas, al Estado unitario, se establecía una justicia para los pueblos originarios y otra para el resto de los chilenos. Esa derrota para el Frente Amplio y el Partido Comunista, y también para el gobierno, fue del 62%, una derrota grande, enjundiosa, y que como resultado de aquello y por los antecedentes de que los chilenos pretendían, ¿no es verdad?, redactar una nueva constitución, cosa que no está clara porque lo vamos a ver en la encuesta académica, eh, se dio inicio por resolución de los parlamentarios a un nuevo proceso constitucional que implicó, ¿no es verdad?, designar una comisión de expertos de 24 profesionales que están trabajando actualmente en un anteproyecto de la Constitución y dio paso a una elección, ¿no es verdad?, nuevamente, en que se eligieron los consejeros de esta Asamblea Constitucional, en que se dio un resultado asombroso, cuál es que el Partido Republicano obtuviera 23 concejales, el Frente Amplio, el Partido Comunista 16 y Chile Vamos obtuviera 11. Entonces tenemos 50 consejeros constitucionales que van a trabajar a partir del día 7 de junio eh, en el siguiente sentido. Ellos pueden, ¿no es verdad?, aprobar lo que los expertos le proponen, modificar,
eliminar o agregar lo que sea pertinente en ese trabajo que van a hacer respecto de este proyecto o anteproyecto que le van a presentar los expertos. Ahora bien, el trabajo va a estar ligado en estos 12 bordes que también aprobaron los parlamentarios en el Congreso. Para mí, parecer, ¿no es verdad? Allí se va a demostrar, ¿no, verdad?, la capacidad del Partido Republicano de dirigirnos este nuevo proceso constitucional y me parece del todo lógico, prudente, que trabajen en forma unida con Chile Vamos de manera de llegar a grandes acuerdos y sacar adelante este proceso. Yo creo que la única manera de, de tener posibilidades al futuro de gobernar el país es demostrar que tienen capacidad, ¿no es verdad?, para liderar este proceso y convencer a la ciudadanía que esta constitución, que se va a someter en un plebiscito en diciembre, un plebiscito de salida, se logre el convencimiento de la ciudadanía. Eso es lo que quería partir mencionando, Eugenio, y te ofrezco la palabra. Bueno, muchas gracias, Patricio. Bueno, siempre me parece que este programa, por ejemplo, cumple también una labor pedagógica, ¿no? Porque a veces se nos olvida un poco de dónde venimos, ¿no? O sea, por qué estamos en lo que estamos hoy en día y mucha gente da las cosas por sentada, ¿no? O sea, como, bueno, mira, ¿sabes qué? Se rechazó el proyecto y con base en eso, el tema, como no está zanjado, lo articulamos de una distinta manera y hay dos virtudes, dos grandes virtudes en lo que dices, ¿no? El primero, la sabiduría de las personas, o sea, hay como una especie de sentido común que no coincidió con esa, ni siquiera transformación, fue una creación de una cultura política distinta, de un país imaginario, contrario al país que hasta el momento se ha sido, ¿no? Y un momento que eso fue un rechazo bastante contundente. Y por otro lado, ¿cuál fue el proceso que se articuló? Que si bien convengamos que en cierta medida hubo algunas cosas que en las que nosotros estuvimos en desacuerdo. Yo, por ejemplo, particularmente no he preguntado nuevamente, por ejemplo, si queríamos ir y hemos convenido. Con todo ello, el proceso democrático e institucional logró articular la decisión y ahora vamos a un proceso que tú has descrito de muy buena manera. Ahora, cuando uno dice, bueno, ¿qué es lo que ocurre con respecto a lo que se propone y la realidad? Uno dice, bueno, el chileno promedio valora mucho lo que tiene, a pesar de que algunos no sepan que lo tienen. Y yo te voy a dar un ejemplo para convencerlos, ¿no? A los que nos escuchan, a nuestros auditores. La encuesta Cadem, y esto lo ha hecho la encuesta Cadem muchísimas veces, y también lo ha hecho la encuesta Criteria, entre otras, le preguntó a las personas con qué contenidos estaría de acuerdo para que se aprueben en una nueva constitución. Y fíjense que el 98% está de acuerdo con que el deber del Estado es resguardar la seguridad, el 92% con que cada persona pueda elegir el régimen de salud, el 91% con que se reconozca el derecho de la familia a elegir la educación de sus hijos, el 85% con el reconocimiento de los pueblos indígenas como parte de la nación chilena, que es única e indivisible, el 80% con que Chile se organiza en un Estado social y democrático de derecho y el 77% con el derecho de propiedad. El 95% ya está en la Constitución actual. Es parte del gentilicio, la cultura política, el proceder institucional, de la historia del país. Ya está. Lo que pasa es que, bueno, tiene que consolidarse y hay algunas cosas que se podrían mejorar. Pero a mí me parece, Patricio, que eso es fundamental. Y más que tú lo decías al inicio, la crisis que está viviendo Chile en este momento tiene por lo menos tres ámbitos. Un ámbito institucional, que hay un desprestigio brutal, y un desprestigio por las institucionalidades de Chile en sí misma, o sea, en el sentido por el derecho a propiedad, por la libertad de elección. No, hay un desprestigio con respecto a las instituciones políticas, que son las que asignan y distribuyen el poder político entre gobernantes y gobernados. Eso sí está puesto en duda. ¿Por qué? Porque hay una decepción brutal con respecto al sistema político y sus instituciones. Fíjate esto, y voy a dar un dato que es muy importante. 2 de cada 10 chilenos, según el Consejo para la Transparencia, eh, mira, por acá tengo el dato, fíjense, 2 de cada 10 chilenos no confían en el Estado. Por ejemplo, el 84% lo encuentra distante y el 76% lo encuentra maltratador. Y estamos hablando de un estudio muy interesante que sale hace ya algún tiempo y que había sido pasado
por alto y que además explica un poco cómo se contribuyó a partir de esta lejanía del Estado, este maltrato del Estado o esta desconfianza del Estado a que el estallido fuera posible, incluso. O sea, aquí no se salva la élite política con respecto a querer quitarse la responsabilidad. O sea, no fue por el sistema económico, no fue porque llegaron unos agentes y de repente desestabilizaron la democracia. Yo sí creo que en cierta medida se aprovechan de lo que ya está desestabilizado para contribuir a desestabilizarlo más, pero esto es importante, estos datos que estamos dando. Por último, quería, para comentar en lo que dice Patricio, las personas con respecto a la obligación que tiene el sistema político de resolver el tema constitucional e institucional, fruto en cierta medida de la deslegitimación del proceso político y sus instituciones por sus actores políticos, debido a la desconfianza que las personas han generado, entonces tienen la gran tarea de hacer coincidir estos anhelos que tiene la sociedad chilena, que rechaza un proyecto refundacional, con respecto a lo que quieren que sea manifestar una nueva constitución, pero también legitimar el proceso en sí mismo. ¿Por qué? Porque el 46%, según la encuesta CADEM, hoy en día no estaría dispuesto a aprobar la propuesta de nueva constitución, incluso no estando escrita. O sea, lo que está escrito es el borrador, básicamente, del anteproyecto que hace la comisión de expertos, donde se ha ido aprobando gradualmente varios articulados, pero ni siquiera está escrita. Y ya un 46% te dice que no votaría por ella. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tenemos que estar alerta porque el proceso político tiene que legitimar que lo que va a salir como constitución tiene que hacerle sentido a la gente, no solamente es poner en el papel, sino también hacer sentido a las personas con respecto a lo que van a hacer, porque lo que te dice Patricio, no sé si vas a convenir conmigo, la gente tiene desconfianza de los actores y tiene desconfianza en el proceso. Oye, Eugenio, sí, además agregar que va a haber que hacer un proceso comunicacional muy importante de ir avanzando en la aprobación de las normas definitivas de este proyecto de constitución e ir informándola a la ciudadanía, porque cuando tú vas a la encuesta académica y ves el nivel de información sobre la nueva propuesta constitucional, la respuesta es que un 14% sabe mucho o bastante, solamente un 14%, algo un 27% y poco o nada un 58%. Y cuando tú preguntas, ¿no verdad?, ¿cuál va a ser tu posición frente a este proyecto de constitución? Eh, en, en marzo y mayo, fíjate que en marzo estaba un 44% en contra y en mayo, el 26 de mayo, hay un 46% en contra. Esto ha ido aumentando y a favor se mantiene parejo más o menos en el 34%. Por lo tanto, allí hay un trabajo de, de los integrantes de la convención de convencernos, ¿verdad?, de la utilidad y del contenido del proyecto de manera de convencer a la ciudadanía. Yo creo que los republicanos van a tener que trabajar con guante blanco y por supuesto que trabajar en conjunto con Chile Vamos es la única posibilidad de sacar adelante el proceso Gracias. y lograr finalmente que la ciudadanía lo apruebe. Y han estado trabajando en Casablanca en varios retiros de manera de tomar una posición, porque ya la próxima semana, el día 7 de junio, empieza a funcionar esta nueva convención y por de pronto tienen que designar la mesa directiva que va a llevar adelante todo el proceso. Así que los tiempos corren y yo creo que ya debieran estar acordando un procedimiento mancomunado entre Chile Vamos y Republicano. La izquierda, por supuesto que si sale un proyecto de constitución cercano, ¿verdad?, a la actual constitución, indudablemente van a llamar a votar rechazo. Así que el trabajo es doble. Esa es mi opinión, Eugenio. Sí, yo estoy muy de acuerdo, estoy muy de acuerdo. Yo quería agregar otros datos con respecto a, mira, a veces, Patricio, yo no sé si tú te has fijado en esta postura, pero cuando la gente desconfía en el Estado, desconfía en las instituciones, muchos políticos dicen, bueno, pero eso siempre ha sido así y es así en todos lados, como liberándose en cierta medida de la responsabilidad de por qué las personas desconfiarían. Y no siempre ha sido así y no es así en todos lados, eso es falso, ¿no? Pero esa es el típico argumento. Y yo quiero dar
unos datos más con respecto a si lo que la gente piensa con respecto a lo que el político hace tiene sentido. Y fíjense esto, porque uno podría decir, bueno, es infundado. Existe una mala percepción, por ejemplo, lo que ocurre con la corrupción. Hay una percepción de la corrupción que es alta, pero Chile es uno de los países menos corruptos de América Latina, por ejemplo. Incluso después de Uruguay es el menos corrupto. O sea, está en el top, básicamente en el top 3 de los países menos corruptos de América Latina. Pero hay una percepción grande de la corrupción y también cómo se ataca la corrupción. Pero cuando se trata de instituciones del Estado con respecto a cómo hacen su pega y su desempeño, fíjate esto. En el 2019, la primera encuesta de funcionarios públicos en Chile reveló que 1 de cada 3 empleados públicos reconoce haber conseguido su empleo por contactos personales y familiares, por ejemplo. Con respecto a la eficiencia del gasto público, por ejemplo, que es un buen, cuantitativamente, yo creo que no tiene como refutación, reveló que el Estado ha destinado a diversos programas calificados con mala nota un aproximado de 86.000 millones de pesos y de 69 evaluaciones de programas que se han publicado desde el 2018, solo 8 de 69 han tenido buen desempeño. En el 2020, la revista Applied Economics publicó un estudio bien interesante con respecto a al gasto en las municipalidades en Chile. Y lo que comprobó en esa investigación es que 3 de cada 4 pesos, o sea, estamos hablando del 75%, son gastados de manera ineficiente por las municipalidades. Entonces, cuando uno ve esto, uno dice, bueno, ¿será que entonces la percepción no coincide con la realidad? No, es que la realidad lo que te dice es que el 72% de los programas que evalúa la DIPRES con respecto al gasto estatal, los programas estatales, el 72% son calificados en mayoría con mala nota. Entonces, uno dice, bueno, mira, hay razones bien fundamentadas para nosotros no solamente hacer cambios sustanciales con respecto a la institucionalidad, sino que fundamentalmente modernizar lo que ya tenemos, porque eso es otro punto. Y yo creo que esta discusión, Patricio, yo creo que tú vamos a estar de acuerdo, esta discusión también hay que aprovecharla para modernizar el Estado, y no necesariamente una constitución sirve para ello, pero aunque sea contribuye a modernizar el Estado, porque lo que necesita la gente también es confiar en que en el proceso político y las instituciones que detentan los políticos tienen ciertos niveles de legitimidad, pero también ciertos niveles de control y tienen cierto nivel de accountability. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que las personas pueden, en cierta medida, impugnar, pueden interpelar al Estado y que éste tenga que rendirles cuenta a la ciudadanía y que, vamos a suponer, como en el caso que lo vamos a tratar un poco más adelante, cuando se hacen despilfarros en Chile, la política tenga la manera de pagar los costes cuando los costes los tiene que pagar el ciudadano con sus impuestos y con su trabajo. Sí, Eugenio. Y a propósito de lo que estamos conversando, debemos informar a los auditores, ¿no es verdad?, que el próximo día jueves, 1 de junio, está la cuenta pública del presidente Boric, que va a indicarnos, ¿no es verdad?, cuál rumbo va a tomar el gobierno frente a una situación preocupante para él y el gobierno, ya que la encuesta CADEM, que se ha mantenido por 10 semanas seguidas, Boric solamente registra una aprobación del 31% y de desaprobación del 61%. En un ambiente bastante complicado para ellos, dado las declaraciones de la presidenta del PPD, entre otras, del exministro Vidal, que se refirió con duras palabras, ¿no verdad?, contra el presidente. ¿Para qué las voy a repetir? Porque Claro. para no ofender al presidente, ¿no es verdad? Pero todos entienden que empieza con H. Entonces, realmente tienen un ambiente bastante preocupante entre el Frente Amplio y el Partido Comunista, eh, agregado a la salida, ¿no es verdad?, poco clara del subsecretario de Previsión Social, de Trabajo y Previsión Social, que ha sido acusado de acoso y en circunstancias que él lo niega absolutamente, ha solicitado un sumario y más va por el lado de no coincidir en la política de la ministra Jara. Entonces, el gobierno tiene serios problemas. La delincuencia no termina. Hemos visto hechos brutales en Santiago, como la aparición de una persona cercenada en 3 partes de su cuerpo. Ayer, disparos, ¿no es verdad?, contra un padre y una hija. Los portonazos arrecian.
la brutalidad de la delincuencia cada vez más preocupante por el uso de las armas de grueso calibre y los portonazos, los robos en los malls. Entonces hay un ambiente preocupante y vamos a ver cómo el presidente las asume y qué va a definir de su próximo periodo de gobierno, que le quedan bastante, ¿no es verdad? ¿Y qué nos va a relatar en este mensaje del 1 de junio? Eh, no sé qué opinas tú, Eugenio. Sí, mire, estoy muy de acuerdo contigo y yo no sé si tú has visto cómo comunicacionalmente se ha desplegado el tema de la cuenta pública, pero a mí incluso me ha dado hasta un poco de risa. ¿Pero por qué me daba risa? Porque están hablando como una especie de legado, ¿no? Sí, O sea, entonces lo que está dividiendo la discusión a la interna es si defender o no el legado. Uno lo primero que tiene que preguntarse, por lo menos acá en política, es si en una segunda cuenta pública te da como para hablar de un legado, ¿no? Y lo segundo es tener un poco de vergüenza, creo yo, ¿no? Porque de la primera a la segunda cuenta pública, independientemente de los logros internos que haya tenido el gobierno con respecto a avanzar su agenda, que ahí sí podríamos discutir qué significa, o sea, si lo que significa avanzar su agenda es lo que le conviene a Chile o va a corresponder a que Chile mejore y prospere, que eso ya es otra discusión. Pero el tema de hablar de legado, y nosotros lo que hemos tenido en cierta medida es un legado de improvisación, de fragmentación de su coalición, de un desorden a nivel retórico, de en cierta medida de despilfarros, de cambios de gabinete por no saber anclarse a la realidad, de declaraciones que son totalmente desafortunadas del Ministerio de Economía hasta el Ministerio del Interior. Entonces uno dice, ¿será que en estas condiciones se puede dar el lujo de decir, bueno, vamos a defender el legado de Boric? O sea, uno podría decir, ya, mira, ok, está la coalición de Pro Dignidad, entonces la coalición de Pro Dignidad, no sé, gobierna este y el próximo periodo. Yo espero que eso no le pase, no nos pase, por favor, pero lo que trato de decir es que tú puedes defender un legado cuando dices, bueno, yo tengo una visión de estadista y con base en Estado y un programa de modernización y progreso según lo que yo entiendo como ello, va a perdurar en dos periodos. Ahí nosotros sí podríamos decir, bueno, ahí hay un legado. Entonces, eso es lo primero que quería detenerme, porque ahí se ve que hasta incluso para hacer cuenta pública están un poco desfasados y desanclados de la realidad, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo, como la agenda de seguridad, hasta el momento, según lo que ha emergido, ¿no? Entre telones, es que la agenda de seguridad no es un tema como muy relevante en la cuenta pública. Yo me imagino que van a tener que cambiar eso, porque estos trascendidos, en cierta medida, tienen implicancias en el discurso del gobierno, pero siempre última hora, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿será que la agenda de seguridad se va a tomar en una parte importante? Porque lo que hemos visto es que lo que ha pasado en Chile en el último tiempo y que es inédito, es el tema de cómo entre bandas y carteles de droga posiblemente se están enfrentando de una manera que hasta el descuartizamiento comenzó a ser una especie de regularidad en la tipología de los crímenes en Chile. Entonces, esos elementos son muy impactantes y yo creo que si ellos no asumen que tienen que dedicarle un tiempo a esta agenda y a la agenda de cómo controlar la migración irregular, cómo controlar la delincuencia y el crimen organizado, y se siguen desanclando con respecto a cómo avanzar con un producto de reformas que no tienen ni siquiera asidero dentro del Congreso y que se ha comprobado técnicamente que podían afectar al país, yo creo que vamos a tener un poco más... o sea, si no se dedican a la seguridad y se dedican es al modelo de reformas que quieren llevar al país, que ya se ha comprobado que técnicamente no es posible y que por otro lado ni siquiera tienen las posibilidades políticas de implementar, yo creo que van a seguir mostrando que están desaprovechando una oportunidad para dar un golpe de timón y comenzar a gobernar seriamente en sentido amplio. Sí, absolutamente. Y yo creo que ese es el ambiente que rodea, ¿no es verdad?, al gobierno y deberá inspirarnos, ¿verdad?, a la cuenta pública el día jueves, porque realmente el temor de la ciudadanía de salir a la calle ya es brutal. Nadie sale de noche y la delincuencia está eh, ahí a las puertas de la casa, digamos. Así que damos por terminado este primer bloque. Nos va a acompañarnos, ¿verdad?, el himno de la Infantería de Marina en este alto para asumir el segundo bloque y nos encontramos en un minuto más para seguir el programa del día martes. Así es, nos vemos.
Hemos regresado, queridos auditores, en este programa Revelando del día martes, con la compañía de Eugenio Guerrero y quienes habla Patricia Schiavetti, lamentando la ausencia de nuestra querida amiga y colega Pilar Soberano. Pero Pilar está presente en el programa y me ha pedido, ¿no es verdad?, que informe a los viñamarinos que mañana, ¿no es verdad?, el miércoles 31 de mayo, en la Feria del Estero Marga Marga, de 8:45 a 14 horas, van a estar vacunando la dupla de la influencia y el COVID-19. Así que a los viñamarinos que no han cumplido con este trámite, los incentivamos a que se vayan a vacunar en la feria, ¿no es verdad?, del Estero de Marga Marga. Para comenzar esta segunda parte del programa, quiero compartir con los auditores que hemos escuchado el himno, ¿no es verdad?, de la Infantería Marina. Me parece muy importante, una rama de la Armada gloriosa y jamás vencida, así que eso nos encuadra en este término del mes del mar. Queríamos partir de acuerdo a la pauta, ¿no es verdad?, con Eugenio, comentarnos, ¿verdad?, esta brillantez del gobierno de llevar adelante este programa piloto, ¿no es verdad?, de la venta del gas, en que para el consumidor le ha salido alrededor de 15.000 pesos, ¿no es verdad?, y que al gobierno ha tenido un costo de 117.000 pesos. No sé qué brillante, ¿no es verdad?, resolvió llevar adelante este proceso de la venta del gas, que ha significado nada más y nada menos de 600 millones de pesos que se botan, ¿no es verdad?, al mar. Y hay varios personajes que han admitido opiniones sobre esto y que Eugenio va a comentar, pero realmente la estupidez es preocupante y mucho más fácil o mucho más sencillo hubiera sido que a las personas necesitadas le hubieran dado un bono que ir por esta línea que llevó adelante el gobierno. Eugenio. Sí, mira, bueno, ya tú lo has descrito muy bien, y uno no para de impresionarse, y quizás los auditores dirán, bueno, pero como que no son muy sistemáticos en pegarle al, al gobierno, pero el tema es que cuando se desperdician tantos recursos de todos los chilenos de una manera tan evidente y tan desastrosa, que es evitable, por un lado, porque aquí nosotros no estamos como de malintencionados, sino que todo proyecto técnico tiene que tener factibilidad. Y en Chile la institucionalidad se ha caracterizado precisamente por evaluar el proyecto antes con un análisis costo-beneficio, ¿ok? Y a partir de esa factibilidad se toma la decisión de hacer la inversión o no. Entonces, en este caso, a nosotros nos gustaría ver, por ejemplo, creo que en este momento no están públicas las actas del directorio que le dieron ok o que le dieron luz verde a este proyecto. Porque sería interesante verlo. ¿En qué sentido? En que si yo tengo un proyecto, porque aquí pasan dos cosas. Una, existe un sesgo en el gobierno de no querer subsidiar a la demanda. ¿Qué significa no querer subsidiar a las personas que consumen directamente esto? ¿Ok? Sino que quieren subsidiar a la oferta. ¿Qué significa? Que quieren subsidiar a la empresa que proporcione este servicio. ¿Por qué? Porque tienen una visión en contra del mercado dentro del sector del gas, ¿no? Entonces ellos dicen, bueno, ¿sabes qué? Vamos a irnos con este proyecto, con este plan piloto, ENAP en este caso, y bueno, se gastan 591 millones, que es la cifra, son 591 millones de pesos para llegar a 6.000 cilindros que consideró el plan, por lo que cada unidad tuvo un costo unitario de 117.000 pesos con IVA incluido. Según ENAP, el ítem de distribución fue el que se concentró la mayor parte de los recursos con 507 millones de pesos. Entonces uno dice, bueno, si en promedio se venden 15.000, pero en el coste te cuestan 117.000, ya sabes que con respecto a la referencia al mercado es un proyecto que es inviable, que es inviable. Entonces, el descontrol fue a tal punto que yo quiero detenerme en dos declaraciones que me parece bien sustantivas, porque me parece incluso hasta una falta de respeto. Tres, disculpen. La primera es con respecto a Diego Pardo, por ejemplo, que básicamente dice, bueno, ya que hicimos el plan piloto y no funcionó, como en resumen, entonces ya nosotros sabemos que no es viable. O sea, hizo falta que se despilfarraran 591 millones de pesos, imagínense ustedes,
para poder decir, bueno, sí, yo soy el responsable político, pero el proyecto ya dio cuenta que no funcionaría de esa manera. O sea, aquí nosotros no tenemos ni siquiera un sentido de previsión y ellos son los que están en el Estado. Ellos están supuestamente cuidando el recurso de todos los chilenos y en este caso no tienen ningún tipo de empatía con lo que despilfarran. Eso es lo primero. Lo segundo, Camila Vallejo, para tratar de defender el tema, dijo, bueno, aunque sea nos queda la experiencia, como una especie de discurso de autoayuda, que solamente les ayuda a ellos. Dice, bueno, nos queda la experiencia y el conocimiento y con respecto a estas iniciativas, bueno, no serían viables y que tendrían que darle como una vuelta. Entonces, como si queda, porque a ti te puede quedar la experiencia, pero ¿qué es lo que queda para la institucionalidad y qué es lo que queda en el sentido del erario público, de las arcas públicas? Un despilfarro, un desastre. Entonces aquí no hay, Patricio, ningún coste que se asuma. No hay nada. Y con respecto a Gonzalo Vinter, que a mí me impresionó porque tú dices, bueno, ¿quiénes son los que están en el poder político, en este caso, el del poder legislativo, y cómo están evaluando este asunto que a mi parecer es bastante grave? Entonces, resulta que él dice, bueno, lo que pasa es que la explicación es un poco delirante y bueno, los que nos estén escuchando y quizás sean economistas, contadores o que le guste, no, que no sean economistas, pero le guste el tema un poco de la lógica que se esconde detrás de los costos o de los precios, ellos están diciendo, bueno, que sería casi que el costo el que determina el precio. Entonces, bueno, si un galón me cuesta, o un cilindro me cuesta 117.000 pesos, que sería el más caro en la historia de Chile, entonces eso es lo que determinaría el precio y no sería el mercado. Entonces él dice, bueno, si me gasto 500 millones y llegan solamente 5 clientes, entonces, bueno, cada uno me cuesta 100 millones. Esa es la reflexión que da Gonzalo Winter. Entonces uno dice, mira, en el mercado nadie determina el precio de esa manera. Por eso es que lo que desarrolla la ciencia económica a partir de Karl Menger en 1871 es el principio de imputación de los precios. ¿Qué significa esto? Que son los precios lo que determinan el coste y no el coste el precio. Y yo sé que es contraintuitivo, pero obviamente cuando tú emprendes un negocio, tú tomas como referencia el mercado y dices, en función de que me sea rentable y yo pueda cubrir los costes, porque la demanda puede cubrir el coste más un excedente del coste o un agregado del coste que sería la ganancia, entonces yo puedo emprender tal negocio. Entonces, para Gonzalo Inter, en su lógica decimonónica marxista, casi que el coste lo determinaría el precio, y no solamente eso, sino que hay un problema incluso aún mayor. Él dice, bueno, también las disponibilidades en función de las unidades y sus costes son las que determinarían en cuánto se iría a vender. Entonces, ¿qué pasa si se hubiesen agregado 10 clientes? Eso es lo que determinaría el precio. Entonces, es irrisorio. ¿Y qué pasa si hubiesen llegado a 2? Entonces cuesta 250 millones de pesos. Entonces, el tema es que cuando uno dice quiénes son los que están en el poder político, quiénes son los que evalúan cómo se van a invertir los recursos y quiénes son los que asumen los costes cuando estos recursos se despilfarran, son las preguntas que uno tiene que hacerse. Y con respecto a la última, ¿quién está asumiendo los costos? Después de estas declaraciones uno dice, nadie, solamente los chilenos. Los chilenos que Sí, financian al Estado son los únicos que están asumiendo el coste. sí, yo creo que este resultado de la venta de los balones de gas hay que incluirlos, ¿no es verdad?, dentro del legado del presidente Boric y del gobierno. Yo creo que sería fantástico, ¿no es verdad?, que dentro del legado, imagínate un legado de un gobierno que lleva un año y que es su segunda cuenta, estemos hablando del legado. Entonces, por eso, acá en el programa señalamos, ¿no es verdad?, dentro de los legados del gobierno, es este proyecto de los balones de gas que realmente es tirado de las mechas. Ahora, quería cambiar de tema y compartir con los auditores que la vocera de la Corte Suprema, la ministra Ángela Vivanco, señaló que en el Pleno de la Suprema acordaron los ministros, ¿no verdad?, no emitir opinión sobre la reforma ingresada por los senadores demócratas y de Chile Vamos en diciembre pasado. Y confirmó ella que el Pleno de la Corte Suprema hicieron tres observaciones al artículo 9 del proyecto de ley corta del gobierno, que es el que se refiere a las competencias de tribunales y le otorga atribuciones. Entonces, lo que ha señalado la ministra, ¿no es verdad?, es lo siguiente. Las observaciones son, primero, que haya un ajuste respecto a los plazos y formas y las distintas etapas del procedimiento.
a lo que hoy ya existen procedimientos de carácter administrativo para que haya coincidencia entre lo que se dice aquí y los procedimientos administrativos. Segundo, señala la ministra Vivanco, que se aclaren las competencias porque en algunas partes aparecen traslapadas competencias de las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema. Lo que es importante es ajustar de modo que quede muy claro cuáles son los órganos competentes. Y por otra parte, se dan atribuciones a las Cortes que más bien son propias de órganos administrativos y que no son propiamente jurisdiccionales. Por lo cual, la Corte Suprema considera que es importante hacer ajustes, manifestó la magistrada. Así que vamos a ver, ¿no verdad?, la manera de asumir, ¿no verdad?, estas observaciones de la Corte Suprema y, y tener claro el rayado a la cancha respecto al cumplimiento del fallo respecto a las ISAPRES. Eso es lo que quería compartir contigo, Eugenio. Ya, perfecto. Mira, el tema de las ISAPRES es un tema técnico que no, o sea, lo manejo con respecto al origen de cómo sale este proyecto y cómo se determinan las tablas de factores y cómo el gobierno primero, y en este caso la Corte, primero dice que no se atenga en una tabla que dé la superintendencia, pero ahora ese sería el único requisito para el ajuste del precio. Y el tema, a mí me llama la atención porque el discurso del gobierno ha sido desde un inicio en decir, en expresar de que ellos no están buscando acabar con el sistema de ISAPRES, que ellos no están buscando cambiar la configuración de cómo se maneja la salud. Pero las implicancias que tendrían serían no menores con respecto a la debacle del sistema. Ahora, se ingresaron, tengo entendido, 3 o 4 indicaciones para el proyecto de la ley corta para poder enfrentar un poco la crisis que podría desarrollar el primer proyecto de ley corta que se envía antes de que se vence el plazo. ¿Ok? Entonces, yo lo que pienso es que esto va a ser un tema que no solamente puede afectar de aprobarse tal como está, porque, ojo, tampoco le están permitiendo a las ISAPRES, por ejemplo, hacer las devoluciones que se le está pidiendo hacer de manera retroactiva, si más no me equivoco, del 2016, con respecto a cómo ellos consideren con los servicios que proporcionan las ISAPRES dentro de ellas. Entonces llega un momento que te atan de manos, que tú ni siquiera puedes enfrentar un porcentaje, una proporción de lo que tendrías que devolver en función de los servicios que proporcionas, sino que tendría que ser básicamente una devolución casi en efectivo o líquida, si podríamos decir. Y por otro lado, que esto no solamente va a afectar el sistema de salud privado, sino que va a afectar el sistema de salud público. Porque una cosa es la salud estatal y otra cosa es la salud pública. Y la interacción que existe entre ISAPRE y FONASA en términos de las personas en FONASA que se atienden en ISAPRE y en términos de la externalización positiva que el sistema de salud privado permite que opere el sistema de salud pública es importantísima. Y con base a un proyecto con estas determinaciones, yo creo que no va por no va por un buen camino. Más allá de determinar si es el mejor modelo que existe con respecto a las ISAPRES y evitar la integración vertical que ellos se la pasan demandando, que sucedería, más allá de ello es el tema de cómo solucionas in situ y en el momento, no solamente la factibilidad, sino la flexibilidad y la posibilidad de, ¿cómo se llama esto? De convergencia entre las dos, entre el sistema estatal y el sistema privado, por lo menos en el corto y en el mediano plazo. Y eso no está. Ese es el problema, que el proyecto de ley corta no Porque lo considera. dejan evidencia, Eugenio, que no hay una intención, ¿no verdad?, de mantener el sistema privado de salud que son las ISAPRES. Yo creo que es muy mal proyecto la ley Sí, claro. corta y no había intenciones del gobierno de entenderse con la organización de las ISAPRES de manera de no dejarlas caer y que no quiebren, porque Exactamente. hay riesgo de algunas ISAPRES que quiebren, digamos. Y eso sería fatal porque el traslado de más de 3 millones de chilenos, ¿no verdad?, que ocupan las ISAPRES a FONASA, ¿no verdad?, sería colapsar definitivamente el sistema de salud público, en circunstancias que hay listas de espera y problemas de eficiencia graves que solucionar. Entonces, yo creo que le están poniendo una lápida al sistema privado y esa es la verdadera intención, más allá de una ley corta que tampoco lo que deciden, ¿no es verdad?, la organización de las ISAPRE concuerda. Pero Patricio, si Eh, en más del 70%
más del 72% de los programas que el Estado maneja son calificados con baja nota. Incluso fallan en dos cosas, para que seamos más específicos. Una es la focalización, que es el pilar fundamental de cualquier política pública, y la segunda, la cobertura. Entonces, te podrás imaginar trasladar lo que maneja el sector privado al sector estatal. O sea, es de enorme dimensión. Pues supongamos que el Estado lo maneje bien. Ni siquiera estaría bien entonces hacerlas quebrar. ¿Por qué? Porque que solamente el monopolio de lo público lo tenga el Estado, no solamente que genera los incentivos a que esto no funcione bien, porque no tienes en ningún sentido que competir por obtener un conjunto de recursos, pero además nada te garantiza que a partir de la incorporación de este modelo, por lo menos la evidencia empírica y la evidencia comparada, no vaya a terminar funcionando deficiente. Entonces, por todos lados, no se justifica en términos de la eficiencia y en términos de la calidad de vida de todos los chilenos. Sí, Eugenio, y cambiando de tema, y porque queremos compartir con los auditores, ¿no es verdad? Los exitosos resultados, ¿no es verdad?, de la derecha, tanto en España como Italia. El Partido Popular, ¿no es verdad?, mordió el poder urbano del Partido Socialista de la mano de Vox. Y los populares, que es el partido de derecha, arrebataron a los socialistas las alcaldías de Sevilla, Murcia, Valladolid, Castellón y Palma. Ganan en Valencia y arrasan con mayorías absolutas en Madrid, Cádiz, Granada y Málaga. Así que el PP ha logrado, que es el Partido Popular, no morder, como dije, con fuerza el poder urbano del Partido Socialista. Y para nosotros que seguimos un poco de agua de lo que sucede en España, ¿no es verdad? Es un gran triunfo en las elecciones municipales y regionales, ¿no es verdad? Acontecidas en España. Así que, pero la respuesta, ¿no es verdad?, esta contundente derrota del presidente Sánchez es convocar a elecciones anticipadas para el día 23 de julio. Él pretende, por una parte, que no concurran los españoles a votar porque están en vacaciones, y lo segundo es que toda la izquierda vote detrás de Sánchez, ¿no es verdad? De manera de eliminar de la actividad política a Podemos, que prácticamente desaparecen, junto con Sumar, que es otro de los movimientos, ¿no es verdad?, españoles de la izquierda. Así que aparece como un gran triunfo, pero hay un peligro, ¿no es verdad?, en Cataluña y País Vasco, porque hay ahí una unidad entre el Partido Socialista y las Izquierdas Unidas al secesionismo catalán y al terrorismo homicida del País Vasco. Entonces, sí, esperamos que en estas elecciones anticipadas le vaya muy bien al Partido Popular y Vox, y que nos iluminen, ¿no es verdad?, los chilenos, de manera que seamos aguas en estos resultados. Ahora, ¿qué es lo que pasó en Italia? Eh, También nos debiera llamar la atención y como algo importante, ¿no es verdad? Eh, y la noticia dice lo siguiente, que la derecha arrasa en segunda vuelta en elecciones municipales y reafirma su liderazgo en Italia. La primera ministra Giorgia Meloni interpretó los resultados como un gran espaldarazo a su gestión. La derecha arrasó este lunes en la segunda vuelta de las elecciones municipales en Italia al vencer en 6 capitales de provincia y arrebatar feudos de la izquierda, como Ancona, capital de la región de las Marcas, centro, donde los progresistas gobernaban de hace más de 3 décadas. Y además, la verdad, eh, ganó 7 capitales de provincia: Vicenza, Massa, Pisa, Siena, Terni, Ancona y Brindisi. Así que bien por los hermanos de Italia, la Liga y Forza Italia, y un gran respaldo, ¿no es verdad?, para Giorgia Meloni, ¿no es verdad?,
que me parece importante destacar y compartir con los auditores. Así que buenas noticias en España y buenas noticias en Italia. Así es. Mira, bueno, tú lo has escrito muy bien. Y lo de España es impresionante porque Podemos, que es el partido de izquierda más radical que en este momento tiene España, o sea, en el sentido de en ejercicio del poder, quedó básicamente desmembrado. Políticamente Podemos estar desmembrado y eso no es más que una muy buena noticia, no solamente para España, sino para Chile. Y yo quiero explicarlo por qué. Voy a explicar primero lo que ya los analistas han venido diciendo de hace algunos meses por acá, para acá, de hace un par de años para acá. Se ha llegado a la conclusión de que el electorado en Europa se ha venido lo que ellos llaman derechizando. ¿Qué significa esto? Que han venido dándole el voto de confianza, si podríamos decir, o la oportunidad a ciertas organizaciones políticas de derecha, y que, ojo, pasan desde la centroderecha a la derecha como más conservadora, hasta los extremos, ¿no? Eso obviamente no es positivo para ninguna democracia, pero lo que me quiero detener acá es que se ha venido derechizando. ¿Y esto por qué? Uno de estos especialistas o analistas internacionales, ¿no? Con el cual yo no comparto su visión con respecto a lo político, pero que me parece que es una persona interesante, un académico de prestigio, es Michael Sandel, por ejemplo. Y Michael Sandel eh, adelanta un poco, hace una crítica lapidaria a la izquierda. Y la crítica lapidaria que hace la izquierda va a importar porque es la misma que se hace acá en Chile, y es la misma, y lo voy a ejemplificar con un caso. Por ejemplo, el Instituto Nacional. El Instituto Nacional fue tomado por la violencia, pero ellos dicen que fue democrático. ¿En qué sentido? Bueno, se fueron en unas elecciones, el 50+1 saca la mayoría, o sea, para tomarse el colegio, se lo toman. ¿Y cuáles son las demandas? Bueno, baños plurigenéricos, por ejemplo, y comida vegana. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué tiene que ver con lo que estabas diciendo anteriormente, Eugenio? Bueno, que Michael Sandel, y no solamente él, sino personas como Francis Fukuyama o como Mark Lilla, por ejemplo, que es otro prestigioso investigador, sobre todo estos dos, tanto Sandel como Lilla, que son de izquierda, ellos dicen, el gran problema de las izquierdas hoy en día es que son izquierdas muy posmodernas, dedicadas a demandas muy posmateriales, desancladas totalmente de la base obrera y la base trabajadora, que se academizó de manera sustantiva, que solamente responde a las clases medias y clases medias altas y que solamente se orientan, en cierta medida, a aspectos que son más íntimos de las personas que públicos con respecto a los cambios institucionales. Y esto hizo básicamente que la izquierda entrara en una debacle, o sea, que se comenzaron a preocupar por baños plurigenéricos, por ejemplo, en vez de preocuparse por el crecimiento económico, por las consecuencias que están, o sea, ciertas consecuencias respecto a la globalización en diversos países, con respecto a organizaciones supranacionales, con respecto a la inmigración en los distintos países. Entonces, alejándose de todo ello, están en una especie de cumbre pensando el mundo con base a un desanclaje totalmente de la ciudadanía. Y esto ha hecho, en cierta medida, que los electorados comiencen a ver en los partidos de derecha, fundamentalmente más conservadores, en mayoría, más que los que son más extremos, una posibilidad política. Y esto se está explicando en España, esto se está explicando en Italia, esto se está explicando en Suecia y en otros países de Europa. Así que yo quería decir eso, ya nos quedan 2 minutos más. Sí, yo creo que para finalizar el programa, yo creo que toda la acción, ¿no es verdad?, de la derecha, la centro derecha, debe estar encaminada, ¿no es verdad?, al ámbito cultural. Yo creo que hay una necesidad absoluta, ¿no es verdad?, de recuperar las universidades, de recuperar los colegios y hacer un trabajo eh, tan importante como lo hace la izquierda, digamos. Yo creo que el triunfo va a ser en lo cultural, digamos. Así que hay que difundir nuestras ideas, ¿no? Y compartirlas con los auditores de manera que lleguen a la gente joven, porque allí está el problema centrado en este sector. Así que, dicho eso, Eugenio, ponemos término al programa después de haber escuchado el himno de la Infantería de Marina y mañana ya estamos terminando este mes del mar y el mes de las glorias navales. Nosotros vamos a concurrirnos, ¿verdad?, al izamiento de la bandera en Jardín del Mar como un acto simbólico, ¿no es verdad?, del término del mes del mar, muy importante para todos los chilenos. Así que nos estamos viendo el próximo martes, si Dios quiera, y ahí tendremos que analizarnos, ¿verdad?, la cuenta pública
del presidente Boric, a ver por qué rumbo llevan a este país. Perfecto, así será y nos vemos el próximo martes. Patricio, gracias por todo y gracias también a todo el equipo que está detrás y saludos también a Enzo Alvarado. Nos vemos el Y muchas próximo martes. gracias a todos. Buenas tardes. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.